¿Por qué el hombre se cree Dios? ¿Por qué no serlo? Los hombres de las estrellas explicaron que ellos no creen en Dios, así como lo oyen, que no necesitan creer en Él porque lo conocen. Aquí en la tierra la humanidad necesita creer en Él, por ende, es ignorante todavía de Dios. Jesús dijo, vosotros sois dioses, por lo tanto no es algo ajeno, al contrario, es la naturaleza humana. Sin embargo, cuando éste aún no la ha descubierto, comete un error grave cuando empieza a creerse Dios. Y las profecías de Gabriel condenan duramente esta condición humana, inculcada por la rebelión extraterrena que debemos comenzar por decir que es la responsable, la culpable de que el hombre de la tierra todavía no haya encontrado a su Dios interior. Estas son las profecías de Gabriel en Juan de Jerusalén, la tercera parte que en conexión les enseñará la realidad del hombre en decadencia. Bienvenidos. Gracias por estar conectados esta noche con nosotros. Son las 8:30 de la noche en Colombia y diferentes horas en los lugares y países donde ustedes están viéndonos en vivo y en directo en este momento. Abrazo de corazón a España, a toda Europa. Abrazo a la Reina del Sur, Centro y Norteamérica. Abrazo a todos los que nos ven desde Australia, que nos han mandado muchas notas de saludo y de cariño desde ese lejano lugar. Abrazos a toda la gente en el planeta Tierra que está conectada con las profecías en cumplimiento y su divulgación. Sí, estamos analizando las profecías de Juan de Jerusalén, anunciando al mundo que lo que está sucediendo ya fue anticipado y que estamos todavía a tiempo de comprender la realidad y de prepararnos internamente y también externamente para enfrentarla. Si comprendemos en este tiempo pequeño que nos queda la información del final anunciado. Así, hablamos ayer, si se vieron el programa de la noche anterior, de una civilización destrozada que no puede proseguir de acuerdo a Solari Parravicini, que también son profecías de Gabriel Arcángel, que en su contacto le transmitió a Solari para su divulgación. Este programa, el de esta noche, tiene su continuidad con este mismo hilo, porque deben saber que en Juan de Jerusalén es muy amplia la explicación y la descripción de la humanidad actual del año 1000 que le sigue al año 1000. En otros énfasis, veremos las profecías sobre la situación del hombre terrestre en este tiempo. Y ya dentro de poco, a partir de mañana, comenzaremos a tocar los acontecimientos que están por cumplirse. Ya, así queda de tiempo para que comiencen a cumplirse los que les mostraré a partir de mañana. Este es el análisis, la interpretación y la manifestación de las profecías de Gabriel en Juan de Jerusalén con respecto a la realidad humana, que los pocos humildes y justos que hay en este tiempo se alejan de ella para convertirse en otra realidad luminosa, que es la respuesta ante tanta miseria que hay en la tierra. Así que, dedicado a estas personas especiales, esta transmisión y las que vienen sobre las profecías de Gabriel. Vamos a comenzar analizando este primer clip de video de Juan de Jerusalén. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, el hombre se creerá Dios, aunque no habrá progresado nada desde su nacimiento. Atacará, vencido por la ira y por los celos, y su brazo
estará armado con el poder del que se habrá adueñado. Prometeo cegado podrá destruirlo todo a su alrededor. Será un enano de alma y tendrá la fuerza de un gigante. Avanzará a pasos inmensos, pero no sabrá qué camino tomar. Su cabeza estará cargada de saber, pero ya no sabrá por qué vive o por qué muere. Será, como siempre, el loco que gesticula o el niño que gime. Tenemos por comprender que si el hombre se cree Dios es porque no lo es. Está jugando con fuego. Cuando el planteamiento es manipular la vida, alterar las leyes naturales, cambiarlas y producir otra serie de adefesios, engendros, aberraciones genéticas y cosas parecidas, ya el hombre de la tierra se alejó completamente de Dios para creerse Dios, no para serlo. Allí es donde encajan perfectamente los científicos de la tierra y los políticos, que son los que dan la orden de acuerdo al planteamiento de las élites del nuevo orden mundial. Así aparecen los grandes crímenes en contra de la humanidad, de la vida. ¿Qué son los transgénicos? ¿Acaso no se trata de justamente esta intervención humana en aquello que es divino? Que las plantas, los animales, los alimentos son divinos porque vienen creados por estas leyes universales desde el Verbo, que el hombre desconoce todavía en este mundo. Por esta condición, Gabriel en Parravicini condena fuertemente esta terrible actitud humana del hombre ignorante con estas palabras en su psicografía. Y lo llama hombre banal. Ayer corriste tras el fatuo reflejo, cubriste la carne con el oropel de la idiotez perenne. Ahora, di, ¿qué buscas? Aguzánate, derrúmbate como materia podrida. Al fin, materia podrida eres. Hombre sacrilegio, que os creíste Dios, húndete. Con esas palabras, está condenado el hombre que se ha creído Dios en el planeta Tierra. Hablemos de todos los políticos que creen que tienen siglos, que son dueños del mundo. Bueno, y se han adueñado de él, entre comillas. Todavía no de nuestras almas, los que todavía pensamos, sentimos y somos capaces de ver la realidad y no compartir la injusticia y la miseria de la mentira. Pero sí han hecho un gran trabajo dañando todo, pisoteando todo y maltratando todo lo que fue creado. ¡Ay de ellos! No tienen futuro en las profecías de Gabriel. No tienen futuro en las profecías que son de Jesús. No tienen futuro con nosotros, que estamos en otro bando de este campo de batalla. Pero ese es un bando muy grande, el de los infatuados, significa orgullosos, prepotentes, que gobiernan este mundo, y todos los que les han creído a ellos y han tomado la misma posición de ellos. Allí, como ustedes entenderán, entra gran parte de la humanidad. De acuerdo a esta condición, Juan de Jerusalén advierte lo siguiente. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, los hombres ya no confiarán en la ley de Dios, sino que querrán guiar su vida como a una montura. Querrán elegir a sus hijos en el vientre de sus mujeres y matarán a aquellos que no deseen. Pero, ¿qué será de estos hombres que se creen Dios? Los poderosos se apropiarán de las mejores tierras y las mujeres más bellas.
Los pobres y los débiles serán ganado. Los poblachos se convertirán en plazas fuertes. El miedo invadirá los corazones como un veneno. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, muchos hombres permanecerán sentados con los brazos cruzados o se irán sin saber a dónde, con los ojos vacíos. Pues no tendrán forja en la que batir el metal, ni campo que cultivar. Serán como la simiente que no puede echar raíces. Errantes y empobrecidos, humillados y desesperados, los más jóvenes y los más viejos, a menudo sin hogar. Su única salvación será la guerra, y combatirán incluso entre ellos, y odiarán su vida. Y es por el odio. Se trata de que Juan de Jerusalén está mostrando la verdad. Es la verdad. Se trata de verla, se trata de reconocerla y, por supuesto, de enfrentarla. Pero la única manera de enfrentarla es comprender por qué este punto es al que ha llegado la humanidad. Las profecías no solamente muestran la radiografía, sino que también dan respuestas. Parravicini, Gabriel en él, da esta explicación al porqué de lo que ustedes acabaron de ver en este cumplimiento de Juan de Jerusalén. Observen la psicografía. En ella dice que el odio se implantó. La psicografía, por favor. Y que a raíz de ello llega la muerte, porque la humanidad encierra odio en su interior y por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial que todavía no ha sucedido, es la tercera y final. La humanidad será partida en dos partes y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del Padre eterno, del Dios interior, que aquí llaman el alto, y sin escucharse. Razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Esos son los dos bandos en todo el mundo. Llega la explosión, llega la desolación y llega la primera muerte que asustará y no frenará. Llega la orden magna, que se trata precisamente de que esta civilización destrozada y decadente ya se le cumplió el tiempo. Caducó. No va más. Esa es la orden magna. Que no puede proseguir porque es una orden del Padre Eterno. Que un planeta como este, Él no lo creó para albergar a una humanidad parásita que lo destruye y se autodestruye. No. Este planeta como todos existe para contener una humanidad eterna, sabia, poderosa en su Dios interior, creadora y ascendente en el tiempo que es infinito. En esa divinidad viven los otros mundos y pronto la humanidad terrestre. No esta que está describiendo Juan de Jerusalén, sino la humanidad remanente, la humanidad 144.000. Esa del Dios interior es la que tendrá ese futuro. Como tal, tenemos que la enfermedad es el odio. Y lo que Juan de Jerusalén está enseñándonos es el efecto de ese odio en diferentes ámbitos de la civilización actual. Sí, indudablemente, la humanidad ha sido víctima. No se trata de que sea culpable, pero se trata de que si no entiende y se sale de ese estado, entonces sí será culpable de su propio sufrimiento. Tienen que escuchar la advertencia de la profecía final. El odio es el problema. Usted está escuchando este programa. ¿Cómo está su corazón? ¿Tiene resentimiento en contra de alguien? ¿Le ha costado perdonar a esa persona que le hizo daño? Esté o no esté ya a su lado, incluso aunque haya muerto ya.
sane su corazón para que no haga parte de estas huestes que van a perecer, y más bien que haga parte de aquellos que son sabios y siempre ven al futuro, porque son capaces de cambiarse a sí mismos. Y el Dios que tienen por dentro, en quien emprenda esa maravilla, aparecerá y le hablará. En los demás seguirá en silencio, porque en tanto el hombre no se interese en su Dios interior, su propio Dios tampoco tendrá elementos para despertarlo, para sacudirlo, para sacarlo del letargo. Así que no podrá esta humanidad culpar a Dios de sus penas, porque será el mismo Dios el que les dirá: ¿cómo es que llevándome por dentro, jamás te interesaste en mí? Si lo hubieras hecho, yo te hubiese sacado de tus penas. El odio es la enfermedad que nos aleja de Dios. Hay que quitárselo, eliminarlo. No sirve para nada. Por eso Juan de Jerusalén muestra en su siguiente profecía lo que sucede. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, se deberá temer por el Hijo del Hombre. El veneno y la desesperación le acecharán. No se le habrá deseado más que por uno mismo, no por él o por el mundo. Será acosado por el placer y a veces venderá su cuerpo. Pero incluso el que sea protegido por los suyos estará en peligro de tener el espíritu muerto. Vivirá en el juego y en el espejismo. ¿Quién le guiará cuando no tenga maestro? Nadie le habrá enseñado a esperar y a actuar. Eso es lo que ocurre. La humanidad no tiene guía, pero se ha confiado en todos los que se plantean como sus líderes, guías espirituales y avatares y cosas parecidas. Desde la política y los demás frentes también siempre buscan quien les diga qué hacer. Cuando todo eso caiga, porque esa es la profecía, ¿a quién van a escuchar? Las iglesias sonarán sus campanas y ya nadie irá a escuchar el sermón, porque ya nadie querrá escucharlo, nadie creerá en ellos. Y cuando se derrumben todas, como es la profecía de Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿a quién acudirán las gentes? Ya no habrá respuestas en los políticos. Nunca escucharon el pueblo. Ahora el pueblo dejará de creer en ellos. Ya está empezando a suceder. Solo quedará el Dios interior. Pero tampoco se sabrá cómo funciona, puesto que jamás se interesaron en él. Y ahora que todo se ha caído, ahí sí quieren saber. Aparecerán humildes, sencillos, los que nunca dijeron nada, o tal vez diciéndolo nunca escucharon. Personas del común se levantarán entre las multitudes acongojadas por la guerra y comenzarán a enseñar con denuedo, con verbo, con lógica, poderosos argumentos que los conducirán finalmente a esas respuestas. Eso será en tiempos de guerra. Yo te hago la pregunta ahora que estamos aquí. Los tiempos de guerra ya empezaron, no es que porque aún no ha llegado a la puerta de tu casa, no han comenzado todavía. No, ya empezaron. ¿Será que es necesario esperar a que llegue a la puerta de tu casa y todo lo pierdas para que esta información sea de un interés verdadero? ¿Será que es necesario seguir el camino de la gran parte de la humanidad que solo hasta ese entonces buscará esta enseñanza? ¿Qué tal si nos preparamos antes de eso? Con conocimientos sólidos, pero sobre todo en aquellos que permiten entender cómo conectarse con esas fuerzas internas, que dormidas permanecen hasta que el hombre sepa que las tiene y se dedique a buscarlas lejos de la mística mal entendida, lejos de lo esotérico, lejos de los rituales sin sentido, lejos de las religiones.
se concentre solo en la enseñanza de Jesús, que es sabiduría, no religión, y se dedique a cambiar su vida por aplicarla. Que tenga la valentía de enfrentarse a los retos, a los conflictos de su propio hogar, que es por donde se empieza, y sea capaz de aplicar los grandes conocimientos del amor y de la comprensión. Quien haga esa maravilla, quien sea guerrero, ferviente y perseverante en aquello, tendrá entonces la respuesta de su propio Dios interior, que empezará sutilmente a hablarle, y luego, como un huracán de palabras y sabiduría, incontenible desde adentro, aparecerá. Esa es la mecánica, no funciona de otra manera. No esperen que en largas meditaciones en la punta de la montaña, sentados en posición de loto, este Dios aparecerá. No, allá, en el fuego y en el crisol de la vida, enfrentando los grandes retos de ser tardos para enojarse, pero ágiles para perdonar, es que ese Dios aparece. El que lo quiera hacer al revés, lo tendrá muy sencillo y no funciona. Así pues es que estos guerreros aparecen en el final de los tiempos y son los que Juan de Jerusalén describe ya en el desenlace de todas sus profecías, pero todavía hay mucho por ver antes de llegar ahí. Les dije que tenemos que enfrentarnos a la cruda verdad del Apocalipsis. Adelante entonces. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, los hombres querrán franquear todas las murallas. La madre tendrá el pelo gris de una vieja. El camino de la naturaleza será abandonado y las familias serán como granos separados que nada puede unir. Será, pues, otro mundo. Todos cerrarán sin vínculos, como caballos desbocados, corriendo en todas direcciones sin guía. Desgraciado del caballero que cabalgue esa montura. Carecerá de estribos y se precipitará en la zanja. Causa y efecto. Cabalguen en esa montura de locura y estupidez, y el efecto es que la muerte llega. Y el problema ni siquiera es la muerte como desencarnación, llamada muerte aquí. El problema es el espíritu. Es que el espíritu ya está muerto en muchos vivos. Ya lo mencionó Juan de Jerusalén en una que les mostré hace poco. El problema es la muerte del espíritu. Y si ustedes se preguntan, ¿y eso cómo es? ¿Cómo así que la muerte del espíritu? Bueno, pues es bien sabido que el espíritu reencarna, que el que perece es el cuerpo, no el espíritu. Pero cuando el espíritu está bajo la condena de muchísimos crímenes en sucesivas vidas, aparece su muerte. Cuando rechaza completamente las leyes eternas y el uso natural de su propio cuerpo y de los seres vivientes para quemarlo todo, violarlo todo, degradarlo todo y hundirse en la miseria de esa violación a la ley eterna. Para los cielos que lo crearon todo, ese espíritu deja de palpitar dentro del verbo creador. Su alma ya no lo puede seguir acompañando y lo abandona. Esa es la muerte del espíritu. La decadencia de la bestialización a la cual esta rebelión, que es maldita, conduce a la humanidad engañada, ciega, que no escucha el llamado de su corazón y de las muchas voces que sí lo sienten y dan la voz de alerta. Demasiados crímenes ha acumulado mucha gente en esta humanidad. Esa es la muerte del espíritu. Llega un punto en el que se hace un corte y las leyes de arriba no permiten más encarnaciones de ese individuo. Hasta ahí llega. Se trata de advertir que esto está sucediendo en la humanidad para que quienes están inmersos en esas violaciones de leyes todavía pueden escuchar.
Jesús, incluso a los más criminales, a las prostitutas, a los considerados delincuentes de su época, les dijo que tenían tiempo. Y a todos los que juzgaban a Jesús por ayudarlos a ellos y no a los que se creían muy buenos, les dijo, pues es que yo no vine por justos, sino por pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Significa corregir. Arrepentirse es corregir, enderezar, no llorar y decir, ay, yo reconozco que soy malo. Eso no sirve para nada. Corrija. Deje de equivocarse. Y se cumplirá lo que él dijo. Porque el que necesita de médico no son los sanos, sino los enfermos. Pues aquí está la medicina para la humanidad. Este mensaje esperado en tiempos de guerra. He ahí la medicina. Escuchen, atiendan, corrijan y habrán despertado. El Dios interno acudirá en vuestra ayuda. Esa es la única manera. Pues bien, tenemos que Parravicini nuevamente, porque estamos haciendo conexiones estratégicas entre las profecías de Juan de Jerusalén y Solari Parravicini, porque como lo he dicho desde el comienzo, son de Gabriel. Dice esto: aunque esta no es exactamente de Parravicini, esta es directamente de Gabriel en la profecía de los 9 tiempos. Él ofrece una respuesta en estas palabras al porqué de lo que Juan de Jerusalén está mostrando y la decadencia de la humanidad. ¿Por qué la humanidad está así? ¿A quién culpamos? ¿A Dios? ¿Al diablo? Bueno, podemos culpar al diablo, pero ¿será suficiente? ¿Eso dará la salvación? ¿Qué tal si vemos qué es lo que ocurre de acuerdo a la profecía y ahí sabremos qué hacer? La explicación que esta ofrece es la siguiente. Al caos mundial. El hombre no atendió el llamado. Traspasó las leyes, ya lo dije. Violó el tratado sempiterno, que es la vida. Las leyes de la vida, en toda su dimensión y gloria, las viola el hombre. La consecuencia es tal que el orgullo y la soberbia del hombre será consumida hasta el polvo. Estas grandes alteraciones serán vividas en esta generación, la actual, la última del segundo día de creación, es esta. En estos últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños, ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres, porque el cambio de eje terrestre y la guerra no discrimina entre estratos sociales, edades o géneros. Las leyes proveen autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para acontecer tal depuración. Estamos hablando de Miguel y sus hombres arcángeles, de los cuales Gabriel hace parte. Son los que dirigen la depuración de la tierra, dando la orden para el cambio de eje terrestre, muy próxima a darse. Sin embargo, os digo, fueron múltiples y cada vez, en la época en que se necesitó el anuncio de las tribulaciones que sobrevendrían al hombre, si no cambiaba su comportamiento. ¿Cuántas veces se ha advertido acerca del fin del mundo? Se viene advirtiendo desde la época de Jesús, pero mucho antes de él incluso. Las profecías han alertado a la humanidad y las religiones la han convertido en fábula de creencias o terror y fanatismo. Y no en el documento inteligente, científico e intelectual que es para guiar a las personas. Pero esa es la prueba de que todos los anuncios fueron dados, de que esto iba a pasar en este tiempo. La gente no escuchó. De hecho, está viviendo, está experimentando el apocalipsis y no se ha dado cuenta y todavía no escucha. Pues deben saber que esa es la causa de un efecto que ustedes han llamado el final de los tiempos. Sigamos mirando. Así fue sordo, desobedeció, creció en su orgullo y soberbia. Se apartó, esto es lo clave aquí, se apartó del camino del corazón y se alejó de la verdad. No estamos hablando de conocimientos aquí, estamos hablando del corazón, la voz interior que todos los hombres tienen
y los guía, pero no escuchan. Se fueron al lado de las tinieblas por el crimen y la seducción por las cosas que cautivan al hombre, cuando éstas son efímeras y el hombre es eterno. Renunció a su inmortalidad por cosas banales. Esa es la causa y aquí está el efecto. Miremos. Sus caminos, por lo tanto, fueron pecaminosos, huyendo de los sabios consejos del Espíritu y de su propia conciencia. Por lo tanto, el llanto y el dolor inflamarán a las naciones. Esto es guerra. No habrá tregua. No es la guerra que los ángeles van a hacer en la tierra. No, es que van a permitir que se haga la guerra de los demonios aquí, que es la Tercera Guerra Mundial, y luego ellos mueven el eje terrestre y todo se limpia. Miremos el final. Los avisos fueron dados y este es el último, porque llegó el tiempo y ya no habrá más avisos después. Solo estos que están escuchando en esta fecha y hora. Señoras y señores de todo el mundo, hermanos que me ven, les acabamos de dar la respuesta al porqué del fin del mundo. Es por esto que acabamos de decir y mostrar en la profecía y su cumplimiento. Así, Juan de Jerusalén muestra las consecuencias de haberse apartado del camino del corazón en su profecía. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, los hombres sabrán hacer realidad los espejismos. Los sentidos serán engañados y creerán tocar lo que no existe. Seguirán caminos que solo los ojos verán, y el sueño podrá así hacerse realidad. Pero el hombre ya no sabrá distinguir entre lo que es y lo que no es. Se perderá en falsos laberintos. Los que consigan dar vida a los espejismos se burlarán del hombre pueril, engañándole, y muchos hombres se convertirán en perros rastreros. Y tenemos en la psicografía de Solari el complemento de esto que acaba de decir Gabriel en Juan de Jerusalén. Armas nuevas, temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas, sexos en nuevos estados, música nueva y drogas nuevas, temperamentos demoníacos en el 6-6. El 6-6 como tal fija un tiempo. Es el tiempo del enfrentamiento de las ideologías que conducen a la guerra. El tiempo de Gog y Magog. Pero también es el tiempo de todo lo que Lucifer desata sobre este planeta. Está advertido en el Apocalipsis que sería desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo Parravicini lo nomina el 6-6. No es por lo tanto una fecha ni un año calendario. Ninguna profecía juega con años calendario gregoriano. Así, todo lo que están viendo acá en la profecía es lo que está pasando ahora. Por eso dice que todo es nuevo. En esta generación y tiempo final, armas, temperamentos, sensibilidades y sexos nuevos aparecen como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad terrestre. Y tenemos el disfraz que mató la estética, impuso la estupidez y elevó la inconsciencia, entregó drogas y será muerte. Sí. Saben ustedes el asunto del fentanilo hoy en día. Y ahora otro más poderoso que está a punto de sacar legalmente la farmacéutica desde por allá de Estados Unidos y Europa también. ¿Qué tal? ¿Por qué no nos hacemos esta pregunta? ¿Qué tal si ellos sacan eso y nadie lo consume? Podríamos culparlos a ellos de tener a la humanidad así. Y sí lo son, culpables. Pero ¿qué tal si la humanidad ya no voltea su mirada hacia lo que ellos les dan? Derrotaron a toda la farmacéutica que envició a la humanidad sin disparar una sola bala. Solamente con un acto de fortaleza, de conciencia. Un acto de verdad. Bueno, esa clase de actos son las que en el tiempo final también las personas verán hacer a multitudes
tal vez no gigantesca, sino una minoría que es muy poderosa en dar ejemplo de lo que hay que hacer y cómo hay que responderle a esta bestia infernal. Si ven que el amor y la comprensión es un nivel de inteligencia, no es romance, no es cursilería, no es nada de lo que se enseñó en este mundo, es un poder. Por ello, el trabajo interior es la prioridad para el hombre que quiere enfrentar a Lucifer y vencerlo. El odio es el arma de él y por eso lo ha inoculado. Jesús encendió el amor y después de 2000 años, por fin, en la multitud que él llamó pequeña manada, se enciende también. Esa es la derrota de Lucifer. El mismo Gabriel advirtió que esta labor es difícil y dura, pero si trabajan con amor, el enemigo está condenado al fracaso. ¿Qué tal si tú y yo nos unimos en ese vínculo perfecto? Y tú con el otro tú que está a tu lado y todos los demás tus que existen que están viendo esto y están entendiéndolo. ¿Qué puede hacer Lucifer? Si el odio es su victoria. Ahí está la derrota que poco a poco el hombre de la tierra que incursiona en las leyes eternas comprenderá cómo ejecutar sobre el dragón infernal extraterreno que invadió la tierra. Así, y el desenlace de estas profecías llega en este punto, en el que la luz del mundo se enseña por toda la tierra. Les recuerdo la invitación. Comenzamos la gira por Colombia en este año 2024 y estaré en Cali el 25 de enero a las 6 de la tarde. La información la pueden adquirir en el número que aparece en pantalla, 302-858-8950. Deben saber que las personas en Palmira y Yumbo, municipios aledaños, allí en el Valle del Cauca, también tendremos conferencia. Estén atentos. La fecha, la hora y el lugar serán publicados oportunamente. Después de ello, Medellín, Bogotá y las demás ciudades que tocaremos en esta gira por Colombia serán anunciadas en nuestras redes sociales y aquí en las transmisiones que hacemos con frecuencia en el canal de Niño Nuevo. Recuerden, la profecía es el horizonte de luz hacia el que hay que caminar. Y por ello muestra todas las trampas del mundo en el que la humanidad se ha perdido. Los felicito por permanecer y enfrentar la realidad de la profecía, la cruda verdad de la humanidad terrestre, y para ello poder ver el desenlace en el que vosotros estáis involucrados, la luz del mundo. Muchas gracias por haberme escuchado hoy en la documentación de Gabriel y Juan de Jerusalén. Recuerden que nuestra cita es mañana. Continuamos con la etapa de veneno y control, un programa dedicado a lo que pasó en el 2020 y a lo que posiblemente están urdiendo para este año que acaba de empezar. Los espero con la luz de la profecía el día de mañana a las 7:30 de la noche, hora Colombia. Que el Padre Eterno los bendiga y les dé la fortaleza para enfrentar lo que sea que el dragón desate sobre la tierra. Su luz en nosotros siempre ganará. Que así sea.